Tengan todos muy buenas tardes. Nuevamente estamos acá con el programa Momentos que dan vida a tu programa. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar en contacto con ustedes a través de este medio. El lunes pasado pues iniciamos un tema un poquito controversial para algunos, ¿no? Claro está, acerca de la posición que la iglesia debe tener o tomar frente al estado profundo. Decíamos ayer, pues hablábamos de las cuatro bases fundamentales de una nación, de un país, para socavarlo, ¿no? Y hablábamos también de que el estado profundo no es otra cosa que una agenda que se está gestando, que se está desarrollando a nivel mundial, a nivel de todos los países, y que lleva como finalidad precisamente llevar el caos al mundo, llevar el caos a cada país, socavando, como decíamos, cuatro pilares fundamentales de una nación, como son la política, la economía, la religión y la moral. Al ellos lograr pues socavar esos cuatro pilares, esas cuatro bases fundamentales, pues prácticamente pues tienen ya fomentado el caos en un país. Yo ponía como ejemplo ayer, con un poquito de tristeza, el ejemplo de mi país, Venezuela. Un país rico, tan rico como el nuestro. Diría que si no era el país más rico del continente americano, pues sí de toda la América, de la América Latina, la América del Sur. Un país que vivía en la abundancia. Pero esta gente, a través de, yo lo llamo así, me disculpan, yo lo llamo la ignominia, esta que está posesionada de esta nación, se dedicó a desarrollar la agenda que le entregaron, ¿ve? Y comenzaron a socavar la política, a terminar, yo diría así, de dañar la política, de que la gente le tomara bastante aversión a la política y a los que ejercen la política, ¿verdad? Que tampoco son santos de nuestra devoción, pero por lo menos mantenían el país en paz. Lamentablemente, esta gente encontró un pueblo decepcionado que prefirieron salir de Guatemala para entrar a Guatepeor, como dicen por allí. Y el país fue socavado tanto en la política, en la moral, ¿verdad? En lo religioso y en lo económico. Hoy por hoy Venezuela es un país en crisis, un país en caos, en anarquía, ¿verdad? Donde todo el mundo, entendiéndose todo el mundo, todo ese conglomerado de personas, de gente que anda de mala conducta, hacen lo que quieren. Porque las familias sanas están subyugadas a los caprichos de toda esta agenda. Y ayer me quedó un punto de estos cuatro pilares, como es el punto de la economía, y por eso lo estoy desarrollando en este momento, que ellos buscan la forma y la manera de socavar la economía, de destruir la economía, ¿ve? Y con esto de la pandemia lo han
lo han desarrollado de tal manera que la mayoría de los países tienen problemas económicos en este momento, ¿verdad? Porque se han visto en la obligación de cumplir con la agenda, cerrar el país, cerrar la economía, cerrar el comercio, cerrar la industria, y de esta forma se fomenta, lamentablemente, por toda la presión, ¿verdad?, el desempleo. Y yo voy a decir algo, no todos los países están en condiciones de poder aprobar una ayuda económica como, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿verdad? Pero vemos una economía que comienza a tambalearse. Ahora se está anunciando nuevamente otro cierre. Ayer precisamente me llegó un video de Israel, donde Israel está prácticamente ya comenzando un cierre total en el país, motivado a esto de la pandemia. En fin, es una situación en la cual la iglesia no puede estar de brazos cruzados, los líderes más que todo no pueden estar de brazos cruzados, que lamentablemente hasta el día de hoy es lo que vemos. No escuchamos una voz realmente que liderice, que pueda ser escuchada, ser escuchada por la gente, aún por el mundo, ¿verdad? Y esto es preocupante porque la iglesia está viendo pasar los acontecimientos por el frente y no hacer nada. Por ejemplo, como decía, pues alzar la voz. Cuando esto sucedió del cierre, de que nos encerraron a todos en las casas, buscando sobrevivir ante esta situación con unas noticias mediáticas, ¿verdad?, que por la prensa, por la televisión, que llevó a todo el mundo a encuartelarse y a mirar por las ventanas con el temor, ¿verdad?, de no ser contagiado. Yo, en lo personal, pues a mí me pasó eso. Y de todos modos, después de estar casi 40 días encerrado en mi casa, terminé con el COVID y terminé hospitalizado, ¿verdad? Donde yo me preguntaba, bueno, si yo cumplí con los estándares, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, había un propósito de Dios de que yo fuera al hospital juntamente con mi esposa, porque vimos el milagro del Señor. Mi esposa, con una neumonía bien fuerte, pues al tercer día pues salió del hospital, gracias a Dios, y yo con un pulmón severamente dañado, según el médico, salí a los 6 días, sano, ya restablecido. Y por supuesto me terminé de restablecer en mi casa con una alimentación bien adecuada. Pero en fin, vimos la mano del Señor, que es lo que muchas veces a nosotros se nos olvida, se nos olvida que el Señor siempre está con nosotros, que el Señor siempre nos va a guardar. Y aunque tengamos que partir de este mundo, el Señor sabrá por qué Él lo permite, porque Él tiene el control de todas las cosas. Aquí Satanás no está haciendo lo que quiere. Satanás hace lo que quiere con aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, pero con la iglesia no. Él sabe que con la iglesia la puede atacar, algunos sí, pero con la iglesia no se mete. Saludos a la hermana Yelisa Hernández y a David Sánchez, están viendo el programa. Yelisa, buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Milagros Olivar,
Bendiciones a mi hija Vicky que está viendo el programa. Bueno, entonces, esta agenda contempla, como decía, que si un país ve caer su economía, allí va a fomentarse el caos. Comienzan las huelgas, comienza esto, las críticas, comienzan, en fin, las manifestaciones en la calle, todo eso, la quema de vehículos, quema de edificios, quema de cuanta cosa se le ocurra quemar. Y precisamente esa es la idea de esta agenda diabólica. Y lamentablemente, pues, eso está sucediendo en diferentes partes del mundo. No nos vamos tan lejos, no nos vamos para Europa todavía, pero sí, por ejemplo, vemos en Chile, un país que era el ejemplo de toda Latinoamérica. Mire cómo lo han vuelto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos lograron algo muy importante para ellos, y era que se cambiara, a través de un plebiscito, se cambiara la constitución para hacer una constitución, ¿ve?, al dedo de ellos. ¿Ve? Eso es todo. Lo que mismo que pasó en Venezuela, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado en Chile con la iglesia? No pasó nada. Todo pasó, quemaron, hicieron destrozos, desastres. Nadie se manifestó. Pareciese como que el liderazgo de la iglesia en el mundo estuviese totalmente adormecida por todo lo que está pasando. Dios no nos ha llamado a ser espectadores. Dios nos llamó a su reino para ser protagonistas. Por supuesto, eso no significa que nosotros vamos a estar tomando una posición de querer cambiar las profecías. No, las profecías no las va a cambiar nadie. Las profecías se van a cumplir al pie de la letra. ¿Ve? Pero sí hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos predicadores por allí que lo que están es jugando a que la iglesia siga adormecida. Hablando de que esto es hablar de estas cosas, es hablar de hacer terrorismo evangélico, hacer no sé qué cosa. No, la iglesia tiene que estar alertada, y los líderes están para ello, para alertar, para enseñar a la iglesia, ¿verdad?, acerca de los tiempos que están llegando ya, a los movimientos que el mundo de las tinieblas está haciendo. ¿Para qué? ¿Para luchar por un escapismo? No, no es luchar por un escapismo. Es para entender y despertar el trabajo que nos falta hacer para el reino de Dios. Entonces, todos estos países están sumidos si usted hace una mirada, ¿verdad?, al panorama mundial y al panorama en Latinoamérica, todos los países latinoamericanos están en problemas económicos, toditos. ¿Ve? Todos. ¿Por qué? Porque esta agenda está funcionándole a este grupo de personas. ¿Ve? Lamentablemente. ¿Y qué hace la iglesia? Entonces, con la pandemia, ellos hicieron un ensayo y les salió muy bien el ensayo, muy bien. Más adelante, quizás el jueves o el viernes, les voy a dar una lista asombrosa de cómo se está manejando la situación a nivel mundial con esto de la pandemia y con esto de la vacuna. Digo asombrosa. Ahora bien,
En el año 2018, un alto vocero de las Naciones Unidas expresó a través de los medios de comunicación de que el mundo necesitaba un líder que lo gobernara. En verdad que la palabra de Dios nunca se equivoca y nunca falla. Jesús dijo estas palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De tal manera, pues, que esta expresión de este personero, de este vocero de la ONU, no es otra cosa sino que ir preparando al mundo con la necesidad de que todos los mandatarios han fallado y se necesita a alguien que venga y que tome las riendas del mundo para gobernarlo. O sea, en otras palabras, están condicionando a la gente ya, desde ya lo están haciendo, para lo que viene, para lo que va a acontecer en los próximos años. El mundo no va a ser igual. Si alguno piensa o está creyendo que el mundo va a seguir igual, no. Ya comenzó el punto de partida, ¿verdad?, de los acontecimientos finales de lo que nosotros conocemos como principios de dolores, no la gran tribulación, principios de dolores, donde la iglesia va a tener que experimentar esto y la iglesia tiene que volverse definitivamente a Dios como debe ser. Los líderes vamos a tener que buscar más de Dios, arrepentirnos por los errores que se hayan podido cometer, ¿verdad?, en cuanto a la conducción del pueblo, ¿verdad?, en cuanto a la enseñanza del pueblo, para que la iglesia esté totalmente preparada para los acontecimientos finales. Entonces, ¿quién es ese líder? Ese líder no es otro que el anticristo. ¿Ve? Por eso esta agenda. ¿Ve? Por eso esta agenda que se está gestando, que se está desarrollando a nivel mundial, muy sigilosamente, muy cautelosamente, pero lo están haciendo. ¿Ve? Sí. Esta agenda diabólica, que como decíamos, lleva como finalidad lograr cambiar la constitución de un país. Eso lo van a hacer en todas partes. Ellos van a buscar la forma y la manera de fomentar el caos para llegar a este punto de cambiar las reglas de juego en una nación, las reglas de convivencia de una nación. Por tal motivo, la iglesia tiene que estar ojo visor ante esta situación, ¿verdad?, para que no sigamos cometiendo los errores que se han estado cometiendo, que la iglesia no ha querido entender, ¿verdad?, o los líderes no le han enseñado el papel protagónico que la iglesia tiene para este tiempo. De una manera muy sencilla, para no complicarnos mucho la cosa, por ejemplo, tenemos a la hora de elegir un mandatario. La iglesia no sopesa, ¿verdad?, los principios morales, espirituales, éticos que ese personaje pueda tener para elegirlo. ¿Ve? Yo no puedo, por la palabra que me enseña, que yo no puedo elegir un gobernante que esté a favor, por ejemplo, del aborto. No lo puedo hacer. Como cristiano no puedo hacerlo. Pero así está sucediendo hoy en día. Lamentablemente, eso está pasando en todos los países. Que la iglesia, lamentablemente, sin darse cuenta, se ha ido plegando a esta agenda mundial en cada país. ¿Ve? No ha tomado esa responsabilidad. Por eso es que hay que
enseñar a la iglesia, ahorita mismo ya hay que enseñarle a la iglesia el deber que tiene de escudriñar la palabra, de meterse en la palabra, para que no seamos ciudadanos incautos, sin poder ver las consecuencias. ¿Cuánta gente en mi país al principio, en el año 99, no votó por esta ignominia? Líderes, ovejas, creyentes, le dieron el voto a esta gente. Se le olvidó que la Biblia dice que el que se opone a la autoridad establecida carrea maldición. ¿Cómo yo voy a votar por una persona que violó los principios de una nación? Los principios democráticos. ¿En qué cabeza cabe? ¿Ve? Pero eso sucedió en mi nación, en mi país. La iglesia evangélica, juntamente con sus líderes, todos incautamente votaron, dieron un voto por un líder que terminó siendo ¿qué? No tengo la palabra ahorita. Pero mire hasta dónde llegaron, o hasta dónde se llegó. Tanta gente muriéndose en las calles, muriéndose por desnutrición, los niños en los hospitales. En los hospitales no hay nada de suministros. La gente teniendo que huir. En estos días hubo un naufragio donde murieron yo no sé cuántos venezolanos, huyendo del hambre, huyendo de la pestilencia, huyendo de todo. Y que todavía hayan creyentes que se rasguen las vestiduras por esta ignominia. Da tristeza y da dolor. Más en los líderes que supuestamente deben estar bien preparados para dirigir una grey, bien documentados para dirigir una grey, no llevados por apetencias personales. Pero bueno, eso está sucediendo. Pero no solamente está sucediendo en mi país, está sucediendo en muchos países, porque es una agenda, ¿ves? Entonces, la finalidad de esta agenda, como decía, era cambiar la constitución de un país. Y más que todo, esos países que han llevado una línea democrática. Es destruir eso, es acabar con eso. Y todo esto lo logran con la máscara del mal llamado socialismo, que no es otra cosa que una doctrina antidios, ¿verdad? Porque termina siendo el mismo comunismo, tratando por todos los medios y todas las maneras de gobernar al mundo. Y ellos van a querer acabar con todo lo que tenga que ver con Dios. Pero ahí está Dios, no se nos olvide. Ahora, ¿cuál es el papel de la iglesia frente a este estado profundo? Al comienzo de este tema yo dije que esta agenda ha sufrido varios cambios, no en la estructura en sí, sino en su nombre. Primero se le llamó la agenda del nuevo orden, ahora se le está llamando el estado profundo, porque todo conlleva a la felicidad de la humanidad. Imagínense usted. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada,
no sirve para nada más, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo capítulo 5, versos del 13 al 16. Entonces, indudablemente que en los próximos acontecimientos, la iglesia tiene que tener un gran papel, una gran responsabilidad acerca de, como decía, de estos acontecimientos que están por venir. Y usted se preguntará, pastor, pero ¿cuál es ese papel protagónico o cuál es esa responsabilidad que la iglesia tiene que asumir? El papel que la iglesia tiene que asumir para este último tiempo que se nos vino encima, ¿verdad? Es que, primeramente, la iglesia definitivamente, juntamente con los líderes, se vuelva a Dios. Escuche bien. Si mi pueblo se humillare, esa palabra humillare, o sea, al mundo de las tinieblas no le gusta esa palabra, no le gusta. Cuando dejemos de ver líderes que se estén enchufando, que estén apoyando este tipo no le llamo gobierno porque esos no son gobiernos. Yo le tengo un nombre muy personal que se llama ignominia. La iglesia va a retomar entonces nuevamente cuando esos líderes se sienten por un momento a meditar en todo el panorama que tienen frente a ellos y reconozca que no hicieron lo correcto y que guiaron a un pueblo al despeñadero. Entonces vamos a ver lo que Dios quiere hacer. Particularmente yo mando este mensaje a la iglesia en Venezuela, a los líderes venezolanos. No serán todos los que apoyan esta ignominia, sí. Sé que hay hombres y mujeres de Dios que no están de acuerdo con esto, ¿verdad? Pero hay otros que lamentablemente han vendido su primogenitura por un plato de lentejas. A esos va esta palabra. Entonces, una de las cosas que la iglesia tiene que entender para poder enfrentar esta situación, ¿verdad?, es que la iglesia tiene que subir a otro nivel espiritual. Los líderes tenemos que subir a otro nivel espiritual. Porque lo que viene en los próximos años no lo vamos a detener con nuestras fuerzas naturales, con las fuerzas naturales que podamos ejercer. No, esto es una guerra espiritual, esto es una batalla que la iglesia tiene que enfrentar, pero en un nivel espiritual mucho más alto. Hay una palabra profética en el libro de Zacarías. Continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Mira lo que dice la profecía en Zacarías. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Estamos en la dispensación donde el Espíritu de Dios se está encargando
de convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Estamos en la dispensación de la manifestación del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Entonces, la iglesia tiene que reeducarse en cuanto a los acontecimientos finales que se aproximan. La iglesia tiene que estar enseñada, la iglesia tiene que estar preparada para ello, ¿verdad? Estar preparada verdaderamente para la segunda venida de Cristo. No, pastor, pero sí estamos. Nosotros cantamos coro acerca de la venida de Cristo. Nosotros, mire, si yo voy a una iglesia a predicar y pregunto, levánteme las manos los que se quieren morir esta noche. Nadie me levanta la mano. ¿Por qué? Porque todo el mundo todavía está pegado a esta tierra. ¿Sabe por qué lo único que a mí me mueve estar apegado aquí? Primero, por este trabajo que estamos haciendo. Segundo, porque si el Señor me sanó del COVID, es porque todavía tengo algo que hacer para su reino. De lo contrario, aquí no hay nada mejor que lo que hay allá, lo que nos espera allá arriba. ¿Para qué estar apegados a esto? ¿Autosuicidio? No, eso no es autosuicidio. Esto es tener los pies bien puestos sobre la tierra y saber quiénes somos, para qué estamos y hacia dónde vamos. Eso no se nos puede olvidar. Pero hay mucha gente todavía pegada a la tierra, pegada a la vida, pegada a lo material. Y entiéndase, apegada a la vida en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Entonces, la iglesia tiene que reeducarse. Esa palabra reeducar. La palabra reeducar. La iglesia tiene que reeducarse. La iglesia tiene que dejar una serie de cosas que no son, para que el mundo pueda ver la manifestación gloriosa de esa iglesia. Entonces, tiene que reeducarse la iglesia para que haya una iglesia que verdaderamente está esperando la venida del Señor. Todo hombre y toda mujer que han sido lavados por la sangre de Cristo tienen como tarea, escuche bien esto, leer más las Escrituras, leer más la palabra, escudriñarla, para estar bien cimentados. Y no los tome por sorpresa los acontecimientos que están por llegar. Esos acontecimientos que han de sobrevenir sobre esta tierra. Y no muy lejano, no, en los próximos años. La iglesia tiene que ser reeducada en la palabra para no seguir cometiendo los mismos errores. Escuche eso. No podemos seguir cometiendo los mismos errores. No podemos seguir apareciendo como ciudadanos de segunda. Somos hijos del Rey, conciudadanos del reino de los cielos. Somos plenipotenciarios.
porque somos embajadores. Un embajador es un plenipotenciario de un gobierno, de un reino en otro lugar. Y Dios nos puso en esta tierra con una labor específica. Saludos a Ana María Araujo, que nos está viendo, al pastor José Torres, que también nos está viendo. Esto es importantísimo, porque hay muchos cristianos que se dejan llevar por las emociones o por palabras bonitas. A la hora, como decía, de elegir un gobernante. Creyentes, líderes que no tienen presente la sensatez para elegir conforme a ciertos principios morales. Y tengamos nuevamente presente esto, que esta batalla no es simplemente con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto. No. Esto es una batalla espiritual. La iglesia le toca luchar una batalla espiritual con espíritus contrarios a nuestro reino, el reino de Dios. Entonces, de tal manera que cuando yo estoy frente a una urna de votación, yo tengo que tener presente si ese gobernante favorece el aborto, favorece la pornografía, favorece todo este tipo de ignominias que nosotros estamos viendo hoy en día en la sociedad. Y si eso es así, yo como hijo de Dios, como cristiano, como persona moral, yo no puedo votar por esa persona, no puedo darle el voto, porque me estoy haciendo cómplice de la agenda que él va a ejecutar, sea quien sea, en cualquier país que sea. No puede ser posible que la iglesia del Señor, que los hijos del Señor vayan a un periodo de elegir un gobernante y vayan a ciega. Tim Marín de Dos Pirigüelas. No. Usted tiene que estar bien convencido y cimentado en la palabra para saber qué es lo que tiene que hacer y a quién tiene que brindarle la confianza de su nación, de su país. Esto es algo que a mí me enardece mucho en cierto sentido, porque veo lamentablemente que mucho pueblo vive en total ignorancia. Satanás ha empleado y está empleando todas sus artimañas con la ayuda del hombre apartado de Dios, el hombre sin Dios. El hombre sin Dios es el aliado de Satanás para que esta agenda se desarrolle en el mundo. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos encerrados en nuestras cuatro paredes cantando, brincando y saltando? ¿O qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo los líderes? Dios está observando todo este panorama, ¿no? Dios no está allá olvidándose, no. Dios está observando lo que está pasando aquí en esta tierra. Él está mirando, pero Él está esperando para ver cuál es la manifestación de la iglesia en este tiempo, que tiene que cumplirse lo que la palabra dice.
que el mundo, que todo lo creado está esperando la manifestación gloriosa, pero gloriosa de los hijos de Dios. Manifestación del poder genuino de Dios. Imagínese usted, si con un ligero ensayo nos encerraron a todos, se cerraron las iglesias, no nos podíamos congregar. Que gracias a Dios usó a muchos, tengo que decirlo, a muchos líderes que tenían un plan B. Y comenzaron a reunir a la gente en los hogares y a orar y a interceder. Gloria a Dios por ello. Porque eso es lo que se debe hacer. Pero estamos cumpliendo nosotros con el papel como iglesia ante esta situación. Si cuando con ese mismo ensayo nos arrinconaron, no solamente al mundo, sino a nosotros, a la iglesia del Señor también. Cuando hubo la orden, por lo menos aquí en los Estados Unidos, cuando hubo la orden de abrir las iglesias, entonces los padres de familia no querían ir a la iglesia ni querían que las familias fueran a la iglesia porque se iban a contaminar. Para que usted vea la condición. Pero sí estaban en Walmart, ¿verdad? Estaban en los malls, ¿verdad? Estaban en los restaurantes. Allí no se iban a contaminar, se iban a contaminar en la iglesia. Esa es la iglesia. Esos son los líderes que están esperando al Señor. No es lo que nos dice la palabra. Bendiciones a la hermana Leda Lovera. Entendamos esto, hermano. No tengamos por tardanza la venida del Señor. Sí, pastor, pero es que son tantos años escuchando el mismo tema que ya viene el Señor. Por algo el Señor nos escribió esa palabra. No tengáis por tardanza la venida del Señor. Porque Él sabía. El que dice eso es porque desconoce las profecías. Porque si es bien cierto que el Señor no dijo ni del día, ni dijo el mes, ni dijo el año, también es bien cierto que nos dejó muchas pistas para saber cuán cerca está su venida. Pero si la iglesia desconoce el panorama profético dejado por Dios, dado por Dios, la iglesia no va a estar apercibida, no va a vivir apercibida. Tiene que pasar algo entonces. Dios tendrá que hacer algo entonces para hacernos despertar a esta realidad. Yo quiero decirle esto a los líderes que me puedan estar escuchando. No es simplemente buscar y pretender tener la iglesia más grande de la ciudad. Ojo, cuidado, porque puede ser una apetencia muy personal para alimentar mi ego. Es tener una iglesia que marque la pauta en la ciudad, que sea referencia en una ciudad, pero una verdadera referencia.
Conozco muchos líderes que aún todavía están buscando llenar sus aspiraciones personales. Y esto es lamentable. Cuando mi yerno Luis me propuso comenzar estas transmisiones, yo no estaba ganado para esto. Tenía primero que asimilarlo para ver cuál era el verdadero motivo que había en mi corazón para hacerlo. Durante 40 años de ministerio pastoral, mi mensaje ha sido ordenado y reordenado para la iglesia. He querido cambiar la ruta de mis mensajes. Dios no me ha dejado hacerlo. Porque Dios me llamó a hablarle a la iglesia y al liderazgo de la iglesia. De que tenemos que subir a otro nivel. De que hay que ir a otro nivel. Para que el mundo pueda ver la manifestación gloriosa. La iglesia, ya para finalizar esta parte, en la número 3, la iglesia debe, queridos hermanos, buscar la lluvia tardía. En el libro de Joel, en el capítulo 2, verso 23, dice: hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor, vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana y la tardía como al principio. Mañana jueves vamos a estar hablando acerca de estas dos lluvias. Y vamos a estar hablando, Dios mediante, acerca de una agenda. Y usted se va a dar cuenta que ahora le cambian el nombre y que se va a aprobar posiblemente en enero próximo. En Suiza. Y que esa agenda se va a comenzar a cumplir o a aplicar en el año 2030. No se vaya, mire, no se vaya a perder esto del mañana jueves, porque esto le va a abrir a usted un buen panorama, mi querido hermano, mi querida hermana, acerca de todo lo que estamos hablando. Vuelvo y les repito, que les quede bien claro, esto no es terrorismo evangélico, terrorismo religioso. Esto es documentarnos y prepararnos para lo que viene. Para los acontecimientos que han de venir, no dentro de 40 años, no, olvídese de eso, eso no es dentro de 40 años, eso es ahorita, ahora. Bienvenido, Pastor Jesús Bolívar, bendiciones.
Que Dios les bendiga grandemente a usted, a su familia y a la iglesia que pastorea. Igual que al pastor José Torres. Queridos hermanos, es menester, es necesario prestar mucha atención. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. La iglesia del Señor está de pasada en esta tierra. Por lo tanto, la iglesia del Señor debe estar definida en cuál es su papel protagónico en el tiempo que queda. Que esto no se nos olvide. Que no hagamos como el refrán que dice: hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. No. Cuando recibimos una instrucción de parte del Señor a través de su palabra, es para que la pongamos por obra en nuestra vida. Bendiciones a la hermana Yesenia Pirela. Y tengamos eso siempre presente. Porque no podemos seguir jugando a la iglesia. Hay muchos creyentes que juegan a la iglesia. Pero en su interior no sienten la responsabilidad que se debe tener con el reino de Dios. Sí, van a la iglesia, escuchan un mensaje, dicen amén, gloria a Dios, dan una ofrenda, pero no hay compromiso. Y si no hay compromiso, es porque no hay amor hacia aquello. Un novio se compromete con su novia, ¿por qué? Porque la ama. Y sabe que después del compromiso que viene, el matrimonio. Y después del matrimonio que viene, bueno, muchas cosas. Vienen los hijos, en fin. Pero tiene que haber un compromiso. Me llamaba mucho la atención una hermana que cada vez que yo la saludaba me decía: ¿cómo está? Bien, porque estoy casada con mi Señor. Oye, qué bien. Es de la única manera que no se comete bigamia. Cuando estando casada, está casada con el Señor. Así es que mañana vamos a estar viendo, y ya va entrando a profundidad en cuanto a esto de cuál es la posición ya definitiva que debemos asumir. Ya les di varios tips, pero ahora viene lo más central, lo más grueso, para que estemos pendientes, ¿verdad? Porque es una tarea titánica y siempre está en mi mente la expresión que Jesús dijo: bienaventurado el varón cuando su Señor viniere lo encontrare haciendo así.
Bendiciones hasta que sobreabunden. Hoy en la tarde se estará viendo el programa de ayer a las 6 de la tarde. Pienso que se va a ver mañana jueves a las 6 de la tarde. ¿Ve? Y así sucesivamente. Quiero dar gracias al Señor primero porque cuando sentimos abrir este programa sabíamos que Dios estaba en el asunto y sentí libertad para hacerlo. Lejos estaba yo de pensar que hubiese tan gran número de personas que estaban viendo el programa, escuchando el programa en diferentes partes como en México, en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Rusia, Alemania, Italia, España. Están viendo en España. Qué bendición poder tener esa satisfacción, y la gloria sea para Dios, siempre lo digo, la gloria sea para nuestro Dios y la satisfacción para nosotros de poder saber que estamos haciendo algo para el reino de Dios. No se le olvide, si usted quiere hacer algún comentario de la enseñanza, hágalo con toda confianza. Eso nos podría ayudar a seguir adelante. Si hay alguna crítica, estamos dispuestos también a recibirla. Pero haga los comentarios que usted desea hacer. Si quiere hacer alguna pregunta durante la enseñanza, podría hacerla también, siempre y cuando sea del tema, ¿verdad? Y ya para cerrar, pues quiero recordarles lo importante que es suscribirse a YouTube, al programa Momentos que Dan Vida. Suscríbase, por favor. Active la campanita de notificaciones para que usted reciba cualquier información. Y comparta este mensaje, esta enseñanza. Mire, compártela con todos los que pueda, 10, 20, 15. Mire, si ahorita hay aquí, ¿qué? 25, 30 personas por ahora. Si se dedican a compartir esta enseñanza, vamos a tener una buena cobertura. Mucha gente va a escuchar, mucha gente va a ser instruida, ¿verdad? En cuanto a esto. Este es un tema que se va a dar una sola vez, ya después vendrán otros temas, pero es un tema de gran interés para la iglesia. Recuerde una cosa, el mundo no está esperando al Señor. Quien está esperando al Señor es la iglesia. Pero hay mucho mundo todavía, hay mucha gente allá afuera que necesitan entrar a este reino. Bendiciones, Ana María Araujo. No se le olvide eso. Suscríbase al programa Momentos que Dan Vida por YouTube. Dele allí a la campanita, actívela de notificaciones y comparta esta palabra. Compártala con sus amigos. Si usted tiene un bloque de amigos, compártala, dele allí, envíele. Usted no está por saber si una de esas personas es movida por el Señor para ser transformado y cambiado. Bueno, con esto me despido. Hasta mañana. Es jueves, ¿no? Mañana es jueves. En estos días me equivoqué. Y yo no sé
a cuánto, si tenían una cita, los perjudiqué. Me disculpan. Pero me despido hasta mañana. Estaremos nuevamente continuando con este tema muy interesante, muy importante. Bendiciones a todos, ¿verdad? Que Dios le bendiga y le guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿verdad? Que Dios tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Bendiciones a todos.